Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, en la calle Gorriti 5963. Entre Rabi Iñani y también Arevalo. Pueden venir cuando quieran, esto es gratis, es libre. Y ahora los viernes. Es lindo y así. Bueno, tampoco... Hablaremos esta noche de Dante Gabriel Rossetti, un poeta inglés, como su nombre no indica. Poeta y pintor, por suerte. Señor. O por cierto. Rossetti nació en Londres en 1828. Su padre era un refugiado italiano, un liberal, un hombre que se había dado al estudio de la Divina Comedia. De modo que Dante Gabriel creció en un ambiente literario y fue desde niño bilingüe. Muy bien. Lo atrajo, además de la literatura, el estudio por el dibujo. Chesterton, que no desdeña el chiste fácil, ha dicho que era demasiado buen pintor para ser del todo un buen poeta y demasiado buen poeta para ser del todo un gran pintor. Respecto del padre, yo creo recordar que se llamaba Gabriel Giuseppe Rossetti y hay una edición muy renombrada de la comedia que lleva su nombre, la edición Rossetti. Gabriel Rossetti, que es una de las lindas ediciones de la comedia. De las lindas y miles de ediciones. Sí, de las miles y miles. En el Museo Británico conoció, de un modo parcial, la obra de los primeros pintores prerrafaelistas. ¿Qué eran los pintores prerrafaelistas? No pintores anteriores a Rafael, o sí, pero resulta que en Inglaterra había unos señores que un día pensaron que Rafael Sanzio, del que hemos hablado no hace mucho aquí, el Rafael de Urbino, el más grande de los pintores quizá, que Rafael no marcaba el ápice del arte pictórico, sino justamente el comienzo de la decadencia del arte pictórico, y que en verdad los que pintaban bien eran los pintores anteriores a Rafael, y seguramente admiraban de esos pintores una cierta inocencia, no sé, los admiraría posiblemente por sus defectos, siendo que las virtudes de Rafael eran tan académicas que producían un poquito de encono. De molestia, ¿cierto? Bien, Todavía el caso es que a esos tipos que tenían esa opinión sobre Rafael y que se esforzaban en pintar como los pintores anteriores a Rafael, digo, de la Francesca, todos esos pintores más inocentes, un poco ayunos de perspectiva, etcétera, a esos pintores se los llamó pre-rafaelistas, por más que vivían en Londres, allá en las puertas del siglo XIX. Bueno, él creyó que también, junto con los pre-rafaelistas, que los anteriores a Rafael eran superiores a él, y con un grupo de amigos, pintores y también poetas, como por ejemplo William Morris, fundó una sociedad llamada la Hermandad Prerrafaelista, con la que publicaron una revista para difundir su doctrina y también la doctrina de la nueva pintura y su poesía. Un dato curioso es que él no quiso visitar nunca Italia, a pesar de llevarlo en la sangre y en sus lecturas. Y como estaba de moda además en esa época, ¿no? El sueño de todo inglés bien educado era viajar a Italia para conocer el sol y para conocer el arte, ¿no? El arte del Renacimiento, todo eso. Estaba pensando que también, siendo amigo de William Morris especialmente, no sé si estará señalado aquí, tenía alguna relación con los socialistas, especialmente con un grupo socialista que se llamaba los Fabianos. Comunitaristas. Algo así, sí. Bueno, según parece, Rossetti era un hombre de pasiones fuertes y de carácter violento también. De tanto frecuentar academias de pintura y de dibujo,
Un día conoció a una muchacha llamada Sidal y se enamoró de ella. Ella se convirtió en la modelo de casi todos sus cuadros. Muchos pintores, casi todos, han tenido una modelo preferida. Recuerdo otra vez a Rafael, que tenía una modelo que era panadera. No era panadera en realidad, pero era su modelo preferida y fue modelo de un cuadro muy hermoso que se llama La Fornarina. Se llama La Panadera y está la chica ahí muy apetecible en su traje de panadera. Ya he hablado muchas veces del efecto que causan las panaderas sobre mi disposición amorosa. Le acabas de traer un budín, justamente. Bien, esta chica, Sidal, se convirtió en modelo en muchos de sus cuadros. Era una muchacha alta, de cuello largo, pelirroja y de labios muy sensuales. Se casaron y más tarde vino a darse cuenta Rossetti de que Sidal era una muchacha de constitución bastante enfermiza. Durante el matrimonio, él tuvo otras amantes y otras, en realidad otras modelos, lo mismo, y daba clases como profesor de dibujo en una escuela nocturna. Así que se enamoró nuevamente de una de estas chicas, se enamoró físicamente, dice el cronista. Como si hubiera... de una mujer grandota, también pelirroja. El pelo rojo siempre ejerció una especie de fascinación sobre Rossetti. Y esta chica era tan grande, digamos así, que él la llamaba el elefante, sin ofenderla en lo más mínimo, según parece, o según él creía. Y aquí viene el hecho trágico que queríamos contar hoy. Resulta que una noche el poeta Swinburne fue a comer a la casa de los Rossetti. A Rossetti, la mujer, Swinburne. Después de la cena, Rossetti dijo que tenía que ir a dar una clase al colegio nocturno en el que trabajaba y lo invitó a Swinburne a acompañarlo. Ambos se despidieron de la señora Rossetti y una vez doblada la esquina, Rossetti le confesó a Swinburne que lo que en verdad haría sería ir a visitar al elefante. Pero, bueno, le dijo, mirá, en realidad no tengo ninguna clase. Esto es una tapadera. Bueno, Swinburne, que creo que ya sabía el asunto, siguió su camino. Muy bien, pasaron las horas, tuvo un buen rato con el elefante. Al regresar al hogar, mejor dicho al hogar, Rossetti se encontró con la casa a oscuras y, esto no sería nada, se encontró con que su mujer había muerto, fruto de un suicidio. Se había suicidado la tipa, ingiriendo una excesiva dosis de somníferos, porque evidentemente sabía todo acerca del elefante. Parece que había tomado cloral, que era quizá el más viejo de los somníferos. Un somnífero muy eficaz, pero que tenía un gusto tan espantoso que había que mezclarlo siempre con alguna otra cosa. Después, algunos dijeron que en realidad no había tomado cloral, sino láudano, un componente del opio, claro, que también se usaba para eso. San Martín tenía que... San Martín debía tomar láudano en virtud en esa misma época, de una enfermedad que tenía, ¿no? Al día siguiente la enterraron a la Mena y Rossetti, aprovechando un momento de descuido de sus compañeros y tal vez a modo de expiación, se sintió culpable, dejó sobre el pecho de su esposa muerta un cuaderno manuscrito con una obra de sonetos que se llamaba La Casa de la Vida. Era el único que tenía, luego, si era un manuscrito. ¿Para qué iba a escribir dos? Sí, claro. Y dijo, bueno, me deshago yo para pagar mi culpa de esta obra que tanto amo, la puso entre las manos de la mujer, chao. Enterraron a la mujer junto con el libro de sonetos. Claro. Después de este episodio, incluso Rossetti se alejó del elefante y se fue a vivir a una especie de quinta en los alrededores de Londres,
y allí vivió retirado hasta el año de su muerte, en 1872. Pero a los 3 o 4 años de la muerte de su mujer, sus amigos se reunieron para conversar con él. Y se habían enterado de que él había enterrado ese manuscrito. Empezaron a decirle que en realidad había cometido un sacrificio inútil y que a su mujer no podría agradarle el hecho de que hubiera renunciado a la fama, quizá a la gloria que le traería la publicación de aquellos sonetos. Entonces Rossetti, que no conservaba copia de sus versos, cedió. Y después de algunos trámites no muy agradables, logró el permiso para exhumar el manuscrito que él había puesto en el pecho de su difunta esposa. Naturalmente, él no asistió a semejante escena, ¿no? Sino que fueron sus amigos los encargados de hacerlo, mientras él los esperaba solo en una taberna. Y estos sonetos eróticos fueron los que determinaron la gloria de Rossetti. Y se cuentan, quizá, entre los más hermosos de la literatura inglesa. Al menos Borges participaba de esa opinión. Hoy no nos parecerían demasiado eróticos, como pudieron parecer en la época victoriana, pero en esta época nada nos parece suficientemente erótico. Y eso ya es un problema, sí. Sí. Como dijimos, Rossetti, o como no dijimos, Rossetti muere bruscamente en 1872, en esa quinta, en cuyo fondo había un pequeño jardín zoológico con canguros y otros animales raros. Y en verdad la muerte viene a cerrar una simetría trágica, porque Rossetti se había hecho adicto al cloral y finalmente murió por haber tomado una dosis excesiva de cloral. O sea, que según parece se repitió en él el suicidio de su mujer. De modo que estamos ante un destino trágico, para algunos, atribuible a su sangre italiana, cosa que a Borges le parecía absurda, dado que un italiano no tiene por qué ser necesariamente más apasionado que un inglés, decía Borges. Sí, con una certeza digna de mejor causa, Sí, por ahí, ¿no? sí. Bueno, hemos ido a la discoteca y nos dijeron que le consultara a usted. Estaba pensando, previendo eso, querido Alejandro, que si uno se sitúa en esos años, ¿no? 1828, a veces la pasión aparece en distintos lugares de la tierra. Pensemos que en ese mismo año aquí se lo mataba a Dorrego. Quizás no había muchos de esos muchachos de buena familia pensando en escribir poesía, sino quizás más preocupados por hacer la patria o la guerra, que a veces son cosas diferentes. Algunos de ellos no desdeñaban. Pero no desdeñaban justamente, pero lo hacían con cierto pudor, porque había una tarea. Claro. Mientras que para estos muchachos británicos la cosa era la inversa. Incluso el gesto de un tipo como Lord Byron, cuando va a pelear por la libertad griega, les parece un exceso, porque lo importante de la vida pasaba por entregar todo el esfuerzo posible a la creación de una obra. Claro, en Byron fue al revés. En Byron, Fue al revés que en los generales argentinos que condescendían a la literatura. Exactamente. Él era un literato que condescendía al heroísmo. bueno, y a él le fue la vida en eso, y a algunos generales argentinos también le fue el honor, pero bueno. Y estaba pensando después, enfocados en Dante Gabriele Rossetti, que el comentario de Chesterton es malvado. Uno nunca le pidió a Michelangelo Buonarroti que sus sonetos fueran tan buenos como la Capilla Sixtina. No, claro. No hay por qué pedirle a Dante Gabriele Rossetti esto. Lo que sí debe haber sido un cuadro dantesco, nunca mejor dicho, la esposa, la osamenta de la esposa con los poemas encima. Pero me parece que lo que caracteriza a toda esta gente es una especie de narcisismo desenfrenado, que es lo que quizás más actúa en contra de sus hazañas y de su poesía. Una conciencia de sí tan grande que podría tomar como un sacrificio que su obra, por más que hayan sido buenos poemas después de todo, fuese algo entregado a la nada, como un gran sacrificio de la ya humanidad. entregarla, no ir a rescatarla. No, entregarla a la nada es un es gesto una de soberbia. demasía, claro. Y es una barbaridad. Y me da la impresión de que muchos de ellos
incluye, bueno, sobre todo Percy Shelley, por ahí, más que Byron, han circulado por el mundo de una manera curiosa, casi como criaturas de alguna especie gigantesca. Justamente, bueno, esta muchacha a la que se llamaba el elefante, pero digo, sin miedo a los predadores, cuando estaban sujetos al peligro de cualquier predador, y también sin esa especie de levedad que tienen las crías, algo así, algo que sonara muy estridente, muy expuesto y con toda inocencia, como quien dice, hubiera dicho Dante Gabriele Rossetti, a Baby Elephant Walk, o como El paso del elefantito. Y El paso del elefantito es una canción que escucharemos ahora en la versión de Henry Mancini, que fue compuesta ciertamente en homenaje a esta dama cuyo nombre se ha perdido. Alguien que se hace llamar el elefante corre el serio riesgo de que su nombre se pierda en el olvido. Yo hago una última dedicatoria para mi amigo el elefante Weinberg, que es la única persona que yo conozco a quien le digan el elefante. El hombre elefante. Muy bien. Henry Mancini, El paso del elefantito. Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de Buenos Aires. Mañana también estaremos aquí, Corrientes 1283. Este programa se hace con público presente y la entrada es libre y gratuita. Wow. Bien, allá por 1793, en Francia, el barón de Batz, que en realidad era un agente monárquico, que deseaba provocar la caída de todos los políticos republicanos y de la Francia republicana, ideó un plan para desacreditar a algunos de ellos. Y consiguió a dos tipos bastante pajarones, que eran François Chabot, un monje del que hablamos hace algunos días, y un amiguete de François, que era un político bastante destacado, llamado Fabre de Glantine. Y los hizo picar en una especie de negociado que consistía en comprar acciones de la Compañía de Indias, hacerlas bajar, mejor dicho, hacer bajar primero las acciones, comprarlas después y luego venderlas. Pero el plan del barón de Batz era revelar la maniobra después y desacreditar de este modo a estos dos tipos y a otros que también habían participado, que eran diputados de la Asamblea. Y así lo hizo, y surtió efecto. Fabre de Glantine, que había sido sobornado con un montón de guita, y François Chabot, que también, se vieron acusados de fraude, etcétera, etcétera. Y entonces, para que se hablara de otra cosa, Fabre de Glantine inventó el calendario revolucionario. Ese calendario que hoy produce alguna emoción fervorosa, revolucionaria, en realidad cuando se conoció divirtió enormemente, especialmente a los enemigos de la República y en forma particular a los emigrados, a los nobles que estaban en otros países. Una noche, un oficial ruso que volvía de París y se dirigía a San Petersburgo, fue recibido en el castillo de Schönbornlust, donde se encontraba el conde de Provence. Mostró la obra, el ruso mostró el calendario, la obra de Fabre de Glantine, y todos los amigos del príncipe se partieron de risa al leer los nombres de los meses: nivoso, brumoso, pluvioso, primario, Brumario. Sí, Brumario, Mesidor, Fructidor, Termidor, bueno, todo eso, ¿no? Y el delirio fue cuando leyeron los nombres que Fabre había elegido para reemplazar, no al nombre de los meses, sino a los santos y a las santas del calendario gregoriano. Enamorado de la naturaleza, de Glantine, que era poeta además, se había complacido escribiendo para cada día el nombre de un animal doméstico, o de un fruto, o de un instrumento de arar. Así a los nombres Jean, Pierre, Paul, Nicolás, Adrien,
lo reemplazó por nombres tales como el chancho, el burro, la naranja, el tomate. El coq. Sí, pero hoy qué día es, hoy es el día del chancho. Bueno. Muy entusiasmada, Madame Balbi, que estaba allí, hemos hablado de ella, pero no en este episodio, estaba, como he dicho, en el castillo de John Borlust. Deseó quedarse con el calendario que había traído el ruso. Ay, dice, yo me lo quiero quedar. Pero el joven ruso se excusó diciendo que debía llevárselo a la propia emperatriz Catalina. Entonces Madame Balbi se dirigió al conde de Provenza y le dijo, ¿sabéis lo que me causaría gran placer? ¿Qué? Dijo el conde, que estaba como pava de lata. Que me copiarais el calendario. Dice, pero nuestro invitado se va mañana. Y creo que en una noche tenéis tiempo de darme esa prueba de amor, dijo Madame Balbi, y así el conde se pasó toda la noche copiando de su propia mano el calendario republicano. Ahora, muy bien, además de este calendario, o mejor dicho, este calendario formaba parte de una campaña que había empezado Fabre contra la religión católica, que consistía en descristianizarlo todo y reemplazarlo por una especie de culto de la razón. Consiguieron, por ejemplo, que Notre Dame de París fuera desbautizada y llamada oficialmente el Templo de la Razón. E inauguraron este culto y este templo el 20 del Brumario, o sea, el 10 de noviembre de 1793. Se había construido dentro de la nave un pequeño templo de arquitectura sencilla y majestuosa, según decían. En su fachada, en la del templito chiquito, el templete, se leía a la filosofía. En la entrada, para reemplazar a los santos, esos viejos ídolos los llamaban, ¿no? Se habían dispuesto bustos de Rousseau, de Voltaire, de Helvétius y de otros filósofos. El altar estaba elevado sobre una montaña que recordaba la de Jerusalén, y sobre una roca brillaba la antorcha de la verdad. Bueno, empezó el bailongo, entró un cortejo a las 10 de la mañana, entre dos hileras de muchachas vestidas de blanco, con la cabeza ceñida por una corona de roble. La diosa Razón sonreía a la multitud, una chica. Y para este papel, Fabre había elegido a una de sus amantes, Mademoiselle Méliard, que era cantante en la ópera. Bueno, era una extraña elección, ¿no? Porque la joven y muy hermosa muchacha llevaba la vida más excéntrica e irracional que se pudiera imaginar. Compartía su corazón entre varios amantes, etc. Decía, cito a Mademoiselle Méliard, mi sueño ha sido siempre el ser colmada. ¿Cómo me gusta esa frase? Qué lindo. Por aquí, Mademoiselle. Su agitada vida estuvo repleta de extrañas aventuras. Citaré una para dar idea de lo singular que era esta chica. Le gustaba pasearse con trajes masculinos. Un día, vestida así en pleno bosque de Boulogne, vio que un oficial insultaba a una paseante. Y la joven, me refiero a Mademoiselle Méliard, que estaba vestida de hombre, enseguida le encajó un rebencazo al tipo. El hombre enfurecido reclamó una reparación por las armas y al día siguiente tuvieron un duelo a pistola. Y la cantante hirió a su adversario y se desabrochó e hizo salir sus desnudos senos. Y le dijo al tipo, ved quién os ha derrotado, soy una mujer. Bueno, contento, dijo el tipo, claro. Avergonzado, sin embargo, el oficial subió a su carroza y se marchó inmediatamente a esconderse por ahí. Bueno, es esta señorita a la que Fabre había elegido para personificar a la divinidad que la República proponía para Francia. Hizo su entrada en Notre Dame, gravemente sentada sobre un trono que llevaban 4 hombres disfrazados de druidas. Disfraz de druida es difícil. Iba vestida con una túnica blanca, llevaba un gorro frigio y un palo de... Sí. como el del escudo. Claro.
de ébano en la mano. Palo frigio también. Cuando llegó al pie de la montaña, aquella montaña, aquella roca que simbolizaba la razón, todos los asistentes entonaron el himno a la razón, del que María Chenier había escrito la letra sobre una música de Gossec. Luego el cortejo, precedido por unos músicos, qué sé yo, se dirigió a la convención, se rajaron de Notre Dame. Al llegar, Mademoiselle Méliard bajó de su trono portátil, se colocó al lado del presidente, el presidente la besó, y todo el mundo volvió a Notre Dame. La cantante se instaló en el altar para ser adorada por el pueblo. El culto a la razón empezó de manera extraña. En la nave los devotos se inclinaban entre Mademoiselle Méliard gritando «¡Viva la libertad, viva la patria!». Pero en los rincones oscuros se desarrollaban escenas menos edificantes. Se habían escondido las fachadas de los confesionarios. Claro. Se escondían a curtir en los confesionarios. Eso los es tipos. estar en lugar de santidad, está bien. Esto lo dice Sébastien Mercier, que es el autor de un libro divertido que se llama París bajo la Revolución, ¿no? Y de ahí, del interior de las pequeñas capillas de madera, partían unas risas agudas, en fin. Y muchos espiaban lo que allí pasaba, etcétera, etcétera. Y ríase de las tentaciones de San Antonio. Durante los días siguientes, la misma operación se repitió en todas las iglesias de París. En San Eustaquio, el culto dio lugar a escenas de orgía directamente. Se habían preparado en la nave unas mesas repletas de botellas, salchichones, butifarras blancas y paté. Sobre los altares, sigue diciendo Mercier, se hacían sacrificios tanto a la gula como a la lujuria. En el coro se había instalado un decorado campestre con rocas y árboles. Bandas de muchachas corrían sin vergüenza tras los hombres y se hacían hacer cosquillas impúdicas. Me está gustando. La revolución tiene su... Sí. Y lo hacían, dice aquí Mercier, de manera francamente patriótica. Sí, claro. La nueva religión creada por Fabre de Glantine degeneró muy pronto en una bacanal interminable. Como la vieja. Todas las aprendices de actriz querían representar el papel de la razón y el monje Chambot, François Chambot y su amigo de Glantine les tomaban exámenes a las actrices para ver si estaban capacitadas para representar el papel, ¿no? Y buscaban las características de la razón en lugares muy raros. Finalmente la divinidad encontró su personificación en impuras cortesanas. Reinó en los tabernáculos rodeada de artilleros que servían de sumos sacerdotes, tuvo cortejos de bacantes que seguían por las calles con un paso inseguro, probablemente por el vino, la carroza llena de músicos ciegos, en otras carrozas había Hércules de opereta con armaduras de cartón, y París se convirtió en la ciudad de las mascaradas. Pero terminó enseguida. Y aquí no sabe quién la terminó. Sí. El hombre de la mandíbula rota, su amigo Maximilien Robespierre. Ahí está. Un abogadito de arras. Se cansó de las bobadas, las reemplazó por otras. Y estableció la religión o el culto del Ser Supremo, y además ordenó el arresto de todos los protegidos del barón de Batz, Robespierre, considerados como agentes del extranjero. Así que todo lo que había hecho Fabre de Glantine, que era un protegido del barón de Batz, el que había hecho el curro de la Compañía de Indias, todo lo que había hecho para que la gente se olvidara de eso, a saber, la religión de la razón, etcétera, se vino abajo porque se pasaron. Claro, Dios castiga sin palo y sin revén, que le gritaba a Robespierre cuando la pasaba. razón castiga sin palo y sin revén. Bueno, eso es lo que tengo que contarle acerca de todo esto.
tanto Jabot como de Glantine, como ese mismo día Danton, fueron ejecutados en abril de 1594, el mismo día. Creo que el 6 de abril, un día de eso. Bueno, después lo seguirían el mismísimo Robespierre y Saint-Just y todos los amigos también, ¿no? Sí, bueno, no quedó más nadie tarde en o más cabeza. temprano les tocó a todos. Pero aquel día de abril, creo que 6 o 5, hubo gran mortandad en la que hoy es una pacífica la de la Concord. Como su nombre lo indica. Estaba pensando, Alejandro, está muy bien que lo haya nombrado a nuestro abogado Maximilien Robespierre, que alguna vez además había tenido que hacer el discurso de homenaje a su majestad cuando llegaron a Arras, a la pequeña ciudad, sin saber en qué se convertiría él mismo, claro, y la suerte que correría el ciudadano Capeto. Pero estaba pensando también que Fabre de Glantine, con esta idea de distraer a la gente por el curro que se habían mandado, en realidad fue un poco más allá. Fíjese, cuando uno piensa en entremeses, no Barto que pensaría en algo de comer, pero entremeses digo, porque si un mes se llama brumario, noviembre, pongamos por caso, bueno, uno espera que haya brumas. Si el mes se llama termidor, tiene que hacer calor, sí o sí. Y ahora, ¿qué pasa con esto de los hemisferios? Porque a mí me indigna cuando dicen abril es el mes más cruel. Claro. ¿Qué abril? Es octubre, loco, ¿qué te pasa, por ejemplo, no? Mira, crasamente francés. Sí, claro, naturalista. Colocaba el universo solamente en Francia. Claro. Que es la idea que tienen los europeos en general y así les va. Así es. Pero después también pensaba que esta historia del le va muy bien. Le va muy bien. Deme 4 siglos de estado de bienestar y después me coge. Esta cuestión del secretismo a veces nos atraviesa. Por ejemplo, recordar en Estambul, ese templo brilloso que hay ahí, es Santa Sofía. ¿Qué otra cosa es Santa Sofía sino el culto de la razón? Disfrazado de disfrazado de catolicismo, que poca razón tiene. Así es. Y estaba pensando en la chica esta, Mademoiselle Méliat, que por supuesto tendría las costumbres que debe tener toda muchacha de su profesión, y por qué no dedicárselo este segmento también a Goya, que nos contó que el sueño de la razón engendra monstruos como los tipos que le rondaban alrededor. Lo único que me crea un poco de confusión, Alejandro, es ¿qué pasaría así en los momentos en que no se fornicaba en los confesionarios con los nuevos sacerdotes? Porque al saltarse del ejercicio del culto de la razón, es realmente difícil pensar que el diálogo tenga otra consecuencia que no sea la de la duda. Y entonces, imagínese usted una especie de sacerdote razonable, ahí recibiendo un tipo que le contase, no estoy seguro que la tierra sea redonda. ¿Qué le puede decir un cura a un hombre como ese? Mire, me da pena. ¿Sí, que yo piense esto? No, me da pena confesarlo. Y me da pena confesarlo, es el tango que en la interpretación de nuestro guitarrista oficial, el señor Juanjo Domínguez, hemos de oír a continuación. Adelante. Ahora que estamos solos, podemos hablar de Denham, que era un poeta inglés. Hay que decir que hubo una moda literaria allá entre los siglos XVII y XVIII, en que los poetas ingleses se habían agarrado esta costumbre. Se subían a una colina o a una torre o a un promontorio y desde allí escribían señas del paisaje que veían, como si la capacidad poética estuviera determinada solamente por la capacidad literal de ver desde las alturas. A esta moda de escribir poemas desde arriba de la colina se le llamó por un ratito poesía topográfica. Aquella descripción poética generada desde las alturas fue un género muy difundido. Samuel Pepys, por ejemplo, se subía a la Torre de Londres y miraba, se inspiraba y escribía. Así, por ejemplo, describió e hizo poesía sobre el gran incendio de Londres en 1665. Allá al norte se está prendiendo fuego. Lo mismo al noroeste. Y ahí vienen los bomberos por el sur. Pero a esta poesía topográfica se le atribuye un inventor, alguien que fue el primero. Ese muchacho fue John Denham. Un clásico de Denham de estas descripciones se llama precisamente Cooper's Hill, la colina de Cooper, donde ahí se subió y se mandó un tipo de descripción que influyó 100 años de poesía inglesa. Después de todo,
no hay que ser Gil para subirse a una colina e influir de un solo saque 100 años de poesía inglesa. Sin embargo, Denham era irlandés y nació en 1615. Bueno, fue educado en el Trinity College en Oxford y en el Lincoln's Inn en Londres. Era un mal estudiante. Desde ya se los quiero decir. Porque alguno va a pensar, mejor dicho, no tendría que habérselo dicho, haberlo revelado esto, porque ahora todos van a creer que basta con ser un pésimo estudiante para ser un excelente poeta. Y no fue así. Disculpen, en este momento estoy muriendo y ahora voy a continuar con la ingesta de 1,5 litros de agua, pero está tan duro esto que no tengo ganas de abrirlo. Lo conocían a Denham por sus bromas pesadas. Bueno, pero lamentablemente no describe la biografía a ver cuáles eran las bromas pesadas. Con la restauración de la monarquía, o sea, cuando viene Carlos II a reemplazar a Cromwell, Denham se convirtió en el topógrafo de las obras del rey, probablemente debido a servicios políticos anteriores y no de ninguna aptitud como arquitecto. Se había conseguido un acomodo, topógrafo general de las obras del rey. ¿Y qué mancha usted de topografía? Nada. Pero soy amigo del rey. Había muchos amigos del rey en aquel tiempo de Carlos II, el tiempo de la restauración. Era una corte muy joven, entonces se divertían todos muchísimo. Y traían, no me parece mal, a sus amigos, nombraban a sus amigos. A todo el mundo esto les parece mal, a mí me parece bien, pero la diferencia creo que está en mis amigos. Era un trabajo muy importante el que le habían dado, porque había pasado, como he dicho, el gran incendio que destruyó 1/3 de la ciudad, y entonces había mucho por hacer. Denham se casó en 1634 con Anne Cotton, quien tuvo con él 3 hijos. Después enviudó, se casó por segunda vez con Margaret Brooke. Él tenía 50 y ella 18 años. Lo repito, 50, 18. Ahora, con esta muchacha se armó un lío bárbaro. El hermano del rey de Inglaterra, Carlos II, era Jacobo, duque de York. Y Jacobo estaba casado con Anne Hyde y tenía muchísimas amantes. La iba de rana el tipo. Andaba con Elizabeth Hamilton, con Frances Jennings, Lady Chesterfield, bueno, Juanita Jockey Club. Y un buen día vio, adivinen a quién vio, a Margaret Brooke, la esposa del poeta Denham, y se enamoró. El hermano del rey, Jacobo, se enamoró de la mujer del poeta Denham. Bueno, la conoció ahí, empezó a mostrarse, y muchos banquetes, cenas muy agradables, y siempre ahí diciéndole cosas. La verdad que hasta el rey también se había enamorado de Margaret, pero al ver el entusiasmo que tenía su hermano, dejó avanzar a Jacobo. Dice la crónica: una tarde, mientras Denham estaba probablemente en alguna altura buscando inspiración, en un rincón del palacio y en un lugar que el poeta nunca pudo ver, Margaret y Jacobo se amaron de un modo tan ardoroso y resonante que todo el personal de la residencia quedó petrificado, sin posibilidad de hacer ninguna otra cosa más que oír y a la vez mantener un rictus ceremonioso. Bien, Margaret Brooke se convirtió entonces en la amante de Jacobo y le solicitó un puesto entre las damas de compañía de Lady Denham. Lady Denham era Margaret Brooke. Entre las damas de compañía de la mujer del hermano del rey. La mina se hacía amante y dice: che,
ya que estás, conseguime un puestito de dama de compañía de tu mujer. Total, si tu mujer... la mujer se enfureció ante semejante pretensión, que no quiso complacer, pese a la insistencia del hermano del rey. Mientras tanto, el poeta Denham, lo más tranquilo, no se había ni enterado. Pero la verdad es que Jacobo, el hermano del rey, no ocultaba sus sentimientos. Y mire que para amar a Margaret hacía cosas tremendas este muchacho, ¿no? Como Denham era, como ya hemos dicho, el encargado de las residencias reales de la corte, lo mandaban por ahí a ver cómo andaba tal o cual castillo, por allá donde Judas perdió el poncho. Y cuando el niato se iba, Jacobo, que para algo era el hermano del rey, visitaba a su amante, mismo en la casa o donde fuera. Dice la crónica, si ella se alejaba, Jacobo la seguía como un perro la seguía. Margaret, coqueta, se hacía desear, pero la verdad es que la tipa estaba contenta de mostrar el honor con que consideraba que le cubría este muchacho con su amor. Finalmente Jacobo y Margaret, el hermano del rey y la mujer de Denham, bajaron la guardia, quiero decir, se descuidaron, y se enteró todo el mundo. Todo el país, incluso Denham, para quien la noticia fue demoledora. El escándalo de esta relación sacudió violentamente al poeta, que perdió la razón, se volvió loco. Es muy posible que la mente de este muchacho ya viniera medio débil de antes, pero aquel hecho desencadenó su demencia. Su comportamiento dio lugar a episodios que fueron tomados y escritos por escritores, comediantes, comediógrafos, etc. En una ocasión, Denham se presentó muy contento frente al rey. Ya estaba loco, ¿eh? Dice, soy Denham, vengo a ver al rey. Sí, ¿qué quiere? Y le explicó que era el mismísimo Espíritu Santo y que tenía todas las soluciones para el reino. Lo expulsaron delicadamente de la corte. A los pocos días llegó otro pedido de audiencia para ver al rey y a su hermano Jacobo. El remitente firmó como Cristo, pero no era otro que el poeta. Como la audiencia no fue concedida, la corte recibió otra carta en la que se lee a un Cristo indignado. ¿Cómo puede ser que no me reciban? ¿Qué sé yo? ¿Con quién se creen que están hablando? Todo eso. A algunos poetas ingleses les divirtió este absurdo que recorría involuntariamente el pobre Denham, ¿no? Un Cristo quejoso con prosa cortesana. En otra oportunidad se presentó en una panadería, pero desnudo. Buenas, ¿qué tal? Más allá de esta locura de Denham, la cosa se vino a poner muy áspera en serio. Es que un día Margaret enfermó gravemente y comenzó a rumorearse que había sido envenenada con una taza de chocolate. Al cabo de 2 meses, 6 de enero de 1667, la joven Margaret murió. Cuentan los cronistas que Jacobo había corrido a la cabecera de su lecho y ahí mismo ella le reveló sus sospechas de envenenamiento. Le dijo, mirá, me parece que me envenenaron. Enseguida acudieron los médicos más eminentes, pero no la pudieron salvar. Margaret pidió que si moría, investigaran en su cuerpo para encontrar el veneno. Dijo, mire, si me muero, investiguen aquí en mi cuerpo. Todo lo decía más o menos con la misma entonación. Su petición fue atendida, pero no encontraron nada. A pesar de ello, la mayoría pensaba que el culpable de su muerte había sido su marido, Sir John Denham, que tuvo que encerrarse en su casa porque los vecinos amenazaban con despedazarlo si se le ocurría salir. Bueno, la furia, usted sabe cómo es la furia del populacho, se aplacó con un suntuoso funeral y una generosa distribución de vino. Pero no todos
atribuyeron al esposo la muerte de Margaret. Algunos sospechaban de la otra esposa, de la mujer de Jacobo, Anne. Pero bueno, las desconfianzas al final no llegaron a nada. Cuentan que poco después de su muerte, el fantasma de Margaret Brooke atormentó a Anne Hyde, la mujer del hermano del rey. Y aquel fantasma también atormentó al pobre Denham. Pero Denham murió 2 años después y fue enterrado en la abadía de Westminster. Y cuentan que todos los días ese fantasma, el de Denham, iba infatigablemente a colinas cercanas para ver si, viéndolo todo, daba con su compañera perdida. Principalmente vigilaba alto en la torre. Señores, hablaremos de un poeta, de Juan de Tacis, así que ubiquémonos en España en el siglo XVII. Juan de Tacis y Peralta, conde de Villamediana y correo mayor del reino. Juan había nacido en Lisboa, sin embargo, en 1582. Sin embargo, si es en 1582, no cabe el sin embargo, pero no importa. Todavía muy joven, Juan entró al servicio de Felipe II, aquel que con su casorio, por un rato, unió los reinos de Portugal y España. Juan entró al servicio de Felipe II, pero lo echaron. Lo echaron debido a ciertos pecados amorosos. Sugerían que Juan era deshonesto con las damas de la nobleza, ya que las manoseaba cada vez que se acercaban a él. Pronto el rey fue Felipe III. Juan recuperó el favor de la corona y se instaló en Madrid. Pasaron algunos años y el hijo del rey, el que iba a ser después Felipe IV, el príncipe Felipe, concertó su matrimonio al cumplir 10 años. Y lo concertó con Isabel de Borbón, nada menos que la hija de Enrique IV de Francia, que era un Borbón, ciertamente, el primero de los Borbones, como hemos contado no hace tanto, ¿no? Era el hijo de Antonio de Borbón, y ante la extinción de la estirpe de los Valois, muerto Enrique III, pasó él a ocupar el trono, después de unas guerras y de unos merengues que contamos, creo que hace exactamente 9 días. El caso es que con la hija de este tipo, el príncipe Felipe, hijo del rey Felipe III, concertó el matrimonio a los 10 años. Esto sucedió en 1615. Muy bien, en 1619, Juan, que andaba con una, que justamente era dama de honor de la princesa Isabel, conoció personalmente a la reina y se enamoró de ella. Isabel ya tenía 16 años. Los primeros retratos de Velázquez fueron dedicados a esta mujer y dicen que era bellísima. Se dijo que Isabel también estaba un poco interesada en Juan. Juan era un hombre elegante, poeta, buen mozo, tenía entonces 37 años, y se le ocurrió asediar a Isabel. Muy riesgoso, pero era menor de edad y la mujer del rey. Y hay una mina difícil es esa, digo, ¿no? Él había cobrado fama como poeta, era también autor de diversas obras teatrales que solían presentarse en los corrales madrileños, como por ejemplo el Teatro del Buen Retiro, donde el mismísimo príncipe Felipe solía gozar de las comedias, y a veces parece que actuaba al príncipe porque le gustaba actuar. En una oportunidad, Juan escribió una obra llamada La Gloria de Niquea. Fue estrenada en los jardines de Aranjuez para solaz de los reyes y de la corte. El príncipe Felipe e Isabel ya no eran príncipes, habían llegado al trono porque mientras nosotros hablábamos de otra cosa, Felipe III se había muerto. De manera que ahora ya el príncipe Felipe era el rey Felipe IV y su mujer Isabel la reina. Chao. Bueno, fueron todos a ver la obra esta, La Gloria de Niquea. Aquí tenemos el programa, ¿eh? Ha ido el programa, momentito. Teatro Metropolitan. No. Teatro Jardines de Aranjuez. Reparto tenemos. Diosa de la hermosura,
Isabel de Borbón. Niquea, la infanta doña María Primavera, la infanta doña María. También trabajaban las damas de compañía, María de Guzmán, María de Aragón, que hacían papel secundario. Y el propio Felipe IV, el rey, tuvo un papel de caballero secundario, cosa que lo enojó un poco, porque en un momento, soy el rey, ¿qué tengo que hacer de caballero secundario? Buenas noches. Árbol 4 para el rey. Entraba y decía, hay un hombre desangrándose en la tranquera. Pero está bien, el rey no hace de rey. No, pero podía ser... Era un coprotagónico como mínimo. Bueno, por ahí María de Aragón, que hacía de la Aurora. No de la Aurora en el sentido de la ñata, la Aurora, la Inés. No, la Aurora, el alba. María de Aragón estaba recitando sus versos cuando de repente se oyen voces que gritaban ¡Fuego, fuego! El escenario se estaba incendiando y todos los actores huyeron despavoridos, naturalmente. Juan de Tasis tomó en brazos a la reina Isabel, que estaba ahí a medio desmayar. La llevó lejos del fuego y la calmó con unas caricias que fueron comentadas rápidamente por toda la corte, como buscándole el músculo calmador. Y sin hallarlo, además. Muchos dijeron que el fuego lo había provocado un cómplice del propio Juan, con el único fin de que Juan pudiera abrazar a la reina. Y Felipe IV sintió celos. Unos celos que fueron creciendo. En agosto de 1622 se anunció una justa, un torneo de caballeros en la Plaza Mayor. Los reyes presidirían aquel torneo desde el mirador regio de la llamada Casa Panadería. El nombre que le pone. Iban a participar un noble, que era Luis de Haro, otro noble, que era el conde de Ordaz, y otro, un tercero, ya que solo participaban nobles de estos torneos, que no era otro que Juan de Tasis. Era costumbre que los participantes dieran un paseo en torno a la plaza para mostrar sus divisas a sus novias, a la persona amada. Bueno, todos los participantes mostraron una divisa, es decir, un lema, sería mejor decir. El conde de Ordaz tenía un escudo que decía: me da la vida quien me abraza. En la de Luis de Haro, mi amor es de quien lo quiera. Y la de Juan decía: mis amores son reales. Esta alusión demasiado clara indignó a Felipe y la suerte de Juan pasó a no valer ni una moneda. Juan de Tasis tenía algunos amigos, entre ellos Luis de Góngora, que él le dijo que saliera de Madrid, en lenguaje absolutamente consentista. Pero Juan confió en que tenía muchos amigos que lo iban a defender, dijo que no tenía miedo, qué sé yo, bla, bla. Lo cierto es que el 21 de agosto de 1622, Juan salió de su mansión en un carruaje, discúlpeme, y un tipo cualquiera, pero de mal talante, aunque es probable que mal talante se lo pongamos ahora. Obligó al cochero a detener el carro, se subió al estribo, abrió la puerta y le metió a Juan unas cuantas puñaladas, de tal suerte que Juan cayó muerto fuera del coche. Don Juan de Tasis y Peralta fue enterrado, no sin un velorio previo, ¿no? Esto se llama elipsis. No es que se cayó del carro y, ahí, y lo enterraron ahí nomás, no, hubo el velorio todo. Fue enterrado en el convento de San Agustín de Valladolid, tal como lo había pedido en su testamento. Lo despidió el pobre Góngora, el propio Góngora debía decir aquí, con unos versos, que sí los voy a... No los leo. Pero... Isabel de Borbón, la reina, no tuvo permiso para ver al muerto. ¿Se puede ir al velorio del finado Juan? No, le dijo el rey. Y ya está. Lloró sola entonces la partida de un galán al que no había ni siquiera tenido tiempo ni de amar ni de rechazar. Bueno, no hemos recitado los versos de Góngora,
pero Lope de Vega dejó unos mejores, seguramente. ¿Qué dice? Sobre este episodio, ¿no? Mentidero de Madrid, ¿sabéis vos quién mató al conde? Ni se oculta ni se esconde. Con discurso, discurrid. Dicen que lo mató el Cid por ser el conde Lozano. Disparate chabacano. La verdad siempre ha sido que el matador fue Bellido y el impulso soberano. Extraordinario, ¿eh? No sé qué enseñanza tendrá esto, pero de seguro es una gran enseñanza. La moraleja podría ser que no conviene tratar de levantarse a la mujer del rey de España. Sí. Yo creo que lo dedicamos a la reina Isabel de Borbón, a la hija de Enrique IV, por solidaridad con esa época tan horrible para la mujer que hasta tuvo que pedir permiso para el velorio, para ir al velorio, ¿no? Y se lo negaron, por otra parte. Hemos ido a la discoteca y el discotecario se hizo repetir una y otra vez esta historia sin acertar con el tema musical que fuera pertinente. Tiene la atmósfera de los lugares por donde va a andar usted, ¿eh? De Toledo. Desde luego, estamos con cierta frecuencia pasando por España. Es casualidad, no es oportunismo del Día de la Madre. Como esos tipos que sienten que la inspiración les dicta una canción en homenaje a la madre justamente a fines de septiembre. Bueno, el discotecario no ayudó mucho, pero después dijo, mire, necesitaría que Isabel tuviera ojos verdes. Digo, no lo sé. Habría que preguntarle a Velázquez. Vimos unas láminas de los cuadros de Velázquez. No se sabe, claro. No se puede saber. Velázquez era un gran pintor, no le pintaba un verde, como pintaría yo a una mujer de ojos verdes, y con un verde botella y un verde lobo. Manzana. Igual el discotecario digo que tenía dudas con eso también, ¿eh? ¿Cómo dudas? Claro, porque se acuerda que le terminó... Sí, es verdad. Al final quedamos en que tenía ojos verdes y el discotecario mirando cuadros de Velázquez uno tras otro dijo no. Y después me preguntó, ¿y lloró? ¿Lloró la reina? Sí, claro, aquí está. ahí está documentado. Una parte decía que al no poder había llorado ir al porque no le habían dejado ir al velorio. Sí, señor. Muy bien, sola. dijo el discotecario, pegando la cabeza contra la pared ya de la desesperación. Dijo, lloraba porque lo quería, quiere decir que esas lágrimas son agua del querer. Ay, y cayó desmayado. el esfuerzo que mental. había hecho por relacionar. Agüita del querer, dijo, y sacó un disco de Miguel de Molina, que por suerte, para rimar un poco, claro, una metáfora tan lejana, es un gran artista del arte español. Entonces tenemos la canción que se llama Agüita del querer en conmemoración a esas lágrimas de Isabel de Borbón. Y la escucharemos en la voz de don Miguel de Molina. Y me estaba acordando de don Miguel de Molina, hágame acordar que le voy a contar una historia que yo tengo con don Miguel de Molina. ¿No le quiere contar ahora? Por favor. No, porque vamos a escucharlo ahora y vamos a homenajear con esta canción a Juana de Borbón, que era hermosísima, hermosísima. Agüita del querer, don Miguel de Molina. Hablaremos hoy de un poeta chino, Hemos hablado algunas veces de la importancia de la poesía en la China durante la dinastía Tang, que, como se comenta cada noche en la radio y en la televisión, gobernó la China entre el 618 y el 906. Dicen que fue un periodo muy próspero. La capital no era Hanzhou, que fue la capital cuando Marco Polo visitó la China, sino Chang'an, se llamaba Chang'an. Estaba siempre engalanada con toda clase de adornos. No había hambre porque, según los historiadores, había una enorme producción de arroz y té. La gente comía arroz y lo reempujaba con té. Razón por la cual los suspiros eran amarguísimos. Y ahí viene el dicho
amargo como suspiro chino. Es proverbial en todo el Asia. Como sabemos, los Tang, la dinastía, ampliaron el sistema de exámenes que existía para evaluar a los funcionarios. El Kochu se llamaba el examen para los funcionarios. Y se incluyó en ese examen la poesía. Para ser funcionario público tenías que ser además poeta. Una de las pruebas a las que debían someterse los candidatos consistía en escribir poemas. Aquella emperatriz llamada Wu, que fue concubina del emperador Taitung y luego esposa del sucesor de Taitung, Cao Chun, fue la que estableció que la poesía fuera un requisito esencial para ingresar a la administración pública. Contamos aquí en este mismo programa aquella oportunidad en que Wu conoció al poeta Wang Wei. Bueno, contamos un montón de cosas, pero lo que más recuerdo yo es la explicación del estilo Wen. El estilo Wen era contrapuesto al estilo Pi. Esto formó parte incluso de una charla que yo he dado el año pasado en la Feria del Libro y creo que en Córdoba también. Había una literatura práctica llamada Pi y otra más literaria llamada Wen, que estaba en relación con la expresión agradable o con lo que ellos suponían que era la expresión agradable. Y por ejemplo, las obras de Confucio eran Pi. Y resulta que el estilo Wen se puso de moda, el estilo recargado, y se puso de moda en la administración. De modo que los textos administrativos se oscurecían muchísimo. Y así podemos ver algunos ejemplos de ordenanzas municipales que, expresadas en estilo Wen, resultaban un poco difíciles de comprender. Por ejemplo, la frase prohibido estacionar durante las 24 horas se escribía así en estilo Wen: que nada se detenga nunca. Las horas, los vientos, las pasiones no estarán mañana donde están hoy. El viajero vuelve al aposento donde quedó su amada, pero su amada ya se ha ido y el aposento también. Está muy bien. Otra ordenanza municipal que era prohibido escupir en el suelo. Pasémosla al estilo Wen. De los portones del alma, de la morada del beso, del manantial del lenguaje, absténganse de salir ofensas líquidas a la dignidad horizontal que nos sostiene, manga de chanchos. Bueno, en aquel tiempo, en esos tiempos, floreció la obra de un poeta llamado Li Po. Li Po nació allá por el 705. Estudió y se aprendió de memoria todos los clásicos de Confucio, anduvo en las montañas, vivió con los monjes daoístas, pero la verdad es que no se entregó con mucha pasión a los preceptos y costumbres que se le recomendaban para alcanzar la vida eterna. Li Po volvió de la montaña y empezó a frecuentar todas las tabernas y los bailones. En una de aquellas jaranas conoció a su esposa, conoció a la que sería después su esposa. Se casaron y la mujer lo abandonó enseguida. Después, atraído por el renombre de los vinos de Shanghai, la ciudad que mencionábamos recién, Li Po llegó hasta allí. Gobernaba el ministro O, el ministro sorpresivo. Y este ministro, amante de la poesía, se convirtió en su mecenas, lo empezó a bancar a Li Po. Cuenta la historia que en cierta ocasión llegó una embajada tártara al Palacio Imperial, portadora de importantes mensajes de los tártaros. Pero sucedió que nadie era capaz de descifrar aquellos mensajes. Reinaba por entonces nada menos que el emperador Xuantung, aquel que tuvo por séptima esposa a Yang Kuei-fei, una chica que preparaba un té que brindaba inspiración poética. Se la brindaba a su marido, ¿no? Se le preparaba un té y parece que al beber aquel té, Xuantung escribía perfectos y breves poemas de amor. Y cuando la chica se murió, el emperador no escribió más. Quiere decir que efectivamente era el té lo que lo hacía escribir versos.
Ahora bien, como se ha dicho, llegaron los tártaros con los mensajes, ¿qué quiere decir? No sé. Ningún ministro se animaba a traducir aquellos mensajes que según los embajadores era cosa de extrema importancia. Los embajadores tampoco sabían qué decir. Solo habían aprendido a decir es de extrema importancia en chino, aquellos tártaros. Digo yo para mejorar la verosimilitud de esto que estoy contando. El emperador se enojó ante esta dificultad, se enojó ante la variedad de las lenguas del mundo y amenazó con hacer cortar la cabeza de todos los ministros si en el plazo de un día los documentos no eran descifrados. Y entonces el ministro O fue a buscar al poeta Li Po y lo presentó. Lo presentó como uno que hablaba todas las lenguas y conocía todos los libros. En realidad lo tuvo que ir a buscar a un boliche donde estaba el tipo con una esbornia de padre y señor mío. Bueno, llega Li Po al Palacio Imperial y ahí están todos con los papeles de los tártaros en la mano sin saber ni cómo agarrarlos. Y allí Li Po se encontró con un enemigo. Se trataba de un consejero imperial llamado Yang, que era jefe de la comisión examinadora de los exámenes, famosos exámenes imperiales, y parece que Li Po había sido rechazado en esos exámenes por ese mismo tipo, por Yang. Imagínese, usted llega a un lugar y se encuentra con uno que lo bochó en un examen. Ahí cuenta nuestro amigo Rudyard Kipling, que era un gran admirador de Li Po, que era evidente que el examinador no leyó los escritos de Li Po. Era la única forma de rechazarlo, porque era un estupendo poeta. Pero lo que sucedió en verdad era esto. Le dieron una carta de recomendación a Li Po, pero se olvidaron de poner en esa carta o de adjuntar a la carta, como era costumbre, un regalo. Y entonces el consejero Yang no leyó los trabajos de Li Po y lo rechazó. Muy bien, cuando Li Po llegó al Palacio Imperial se encontró con el tipo y quiso llevar adelante una pequeña venganza. Dijo que no podía traducir los documentos si antes el consejero Yang no lo ayudaba a quitarse los zapatos. Y entonces, ante la orden del emperador, Yang tuvo que sacarle los tamangos a Li Po, lo cual era una humillación. Inmediatamente después Li Po tradujo, quiero decir, los documentos sin mayores problemas. ¿Qué decía? Se preguntará usted, que siempre decía el señor. Estas noticias son muy graves, decían los tártaros. Un rey vecino se alzó en armas y está marchando contra la capital del imperio. Las guarniciones tártaras del norte piden instrucciones y refuerzos al emperador. Refuerzos quiere decir más tropas. Esto para nuestros oyentes del Uruguay, que están entendiendo que le pedían sándwiches al emperador. No, le pedían refuerzos en el sentido de más soldados. Entonces, el emperador, sin saber qué hacer, le encargó a Li Po, ya que estaba ahí, que redactara una carta al rey invasor. Ya que está acá, dice, redacte una carta al rey invasor con un tono tal que el tipo se abstenga de la invasión. Era tenerle mucha fe a la literatura. Pero Li Po escribió en tal tono aquel documento que el rey rebelde, aterrorizado, abandonó su aventura y envió en desagravio al emperador un fuerte tributo de oro y plata. Xuan Tun quedó maravillado por la genialidad del poeta y repartió el obsequio con Li Po y lo invitó a quedarse en el palacio. No dice aquí, sin embargo, qué es lo que escribió Li Po. Calculamos que será algo del orden, manda a decir el emperador que ahora vas a ver. Bueno, concentrada en la corte, Li Po no modificó ni un poco sus hábitos. Quiere decir que andaba siempre en festicholas y en bailongos y borracho. En varias ocasiones tuvo que ser llevado a la Cámara Imperial, sostenido entre dos eunucos para que no se cayera. Cada tanto le daban baños helados para que pudiera componer un poema en algún festín imperial, porque lo tenían ahí para los festines. Dice, a ver, Li Po, compóngase un poema. La del vestido celeste, decía el tipo.
pero a veces estaba tan borracho que no podía, entonces le daban baños helados. Varias veces se negó a acudir al llamado del emperador por encontrarse con algunas prostitutas. Había formado con unos compañeros una sociedad llamada los Ocho Inmortales de la Copa de Vino. Los Ocho Inmortales, de todos modos, son, en los mitos chinos, justamente 8 personajes de los cuales hemos hablado mucho aquí, el de la muleta. Bueno. La verdad es que Lipo no duró mucho como poeta oficial, ¿no? Por esto, y porque llegó la venganza de Yang, el funcionario ofendido. Un día, Lipo compuso para la emperatriz, la del té, ¿no? Unos versos de elogio. El emperador dice, componer acá a mi mujer unos versos de elogio. Señora, aquí le traigo el mondongo que usted me mandó comprar, todas esas cosas. Y empezó a recitar el poema, y mientras estaba recitando, el consejero, Yang, fue y le dijo unas palabras al oído a la emperatriz. Y al día siguiente, el emperador entregó al poeta un saco de monedas y la orden de irse de la capital. Parece que el consejero Yang hizo ver en el poema una inexistente alusión a una antigua concubina imperial, conocida como Golondrina Volante, que siglos antes había perdido el favor del emperador y luego la vida. Nada. Se había interpretado una metáfora como algo ofensivo, lo cual es muy fácil. Por ejemplo, dígame un pedazo de poesía cualquiera que se le ocurra a usted. Yo sueño que estoy aquí de estas paredes rodeados. De estas cadenas. De estas cadenas rodeadas. Bueno, evidentemente esta es una alusión. Las cadenas son la emperatriz. No es necesario más. El matrimonio es el sueño, y las cadenas del emperador son la emperatriz. Es ofensivo, claro. Está rodeado de cadenas. El matrimonio es para este hombre que sueña, y como una prisión. Una prisión. Entonces hay que darle un saco de monedas al Calderón de la Barca y enviarlo a la Argentina. Bueno, y entonces Lipo, pobre, volvió a sus jornadas callejeras, volvió a las mujeres, al vino, llevaba un puñal en la manga, andaba por la calle con un puñal en la manga y un saco de libros en la espalda. Una noche se embarcó solitario, se subió en un barco y salió a navegar. Y a la madrugada siguiente su cuerpo fue encontrado por un pescador. Rudyard Kipling dice que, engañado por el alcohol, quiso beber la luna que se reflejaba sobre el agua. No sé si engañado por el alcohol o por la poesía. Los perros beben agua de luna de los charcos. Era el año 762 y tenía 57 años de edad. Recitaré un poema de Lipo. Con mi jarra de vino entre las flores bebo sin compañía. A la luna la invito como a un amigo y con mi sombra ya somos 3. Mas la luna no bebe y mi sombra solo sabe seguirme. Ahora yo canto y la luna esconde su rostro. Danzo y mi sombra se quiebra y bambolea. Juntos nos divertimos mientras podemos. Después, cuando estoy ebrio, nos vamos por la senda, trío mudo y eterno, hasta que en las nubes volvamos a encontrarnos. Es un hermoso poema de Lipo, en el que también participa la luna, aquella luna poética, tratando de beber la cual halló la muerte. ¿A quién dedicar este recuerdo, sino al poeta, a Lipo, a ese poeta borracho y mujeriego? Dirán ustedes, siempre sucede así, los poetas son todos borrachos y mujeriegos, y entonces, para ser un buen poeta habrá que concurrir semanalmente a los bailongos y a los prostíbulos.
La respuesta es no. No. No todos los poetas son borrachos, no todos los S son P. Y por otra parte, y esto es importantísimo, no todos los borrachos son poetas. Pero ciertamente es más tentador el camino del burdel y de la taberna que el del pensamiento, o el de la emoción, el de la poesía. Así que la gente tiende a elegir el camino más fácil sin detenerse a pensar a dónde conduce el camino más fácil. El camino más fácil conduce cerca. Quedarnos donde estamos es el camino más corto. Me pregunto con qué habremos de ilustrar ese recuerdo del Lipo, y aprovecharemos para oír Luna de Arrabal, que también es una luna poética y que también hemos visto muchos de nosotros reflejada, no en el mar, ni siquiera en el río, más bien en charcos. Así que canta Hugo del Carril este bello vals que le hubiera gustado muchísimo a Lipo, y tiene un estilo buen pero inocente. Adelante, don Hugo del Carril. Bien, el programa anterior a este es un programa estupendo, el programa de Tom Lupo. Sí, señor, el pez náufrago se llama. Sí, es un programa de poesía, ciertamente. Abordaba hoy un apasionante tema de la poesía. ¿Cuál es el de la conducta del poeta y la vecindad con su obra? ¿Cómo opera la conducta extrapoética del poeta cuando la ponemos pareja con su obra? ¿Qué luz echa sobre su obra la conducta de un poeta? ¿Debe tenerse en cuenta esta conducta o debe separarse lo que es la biografía del poeta de la obra? Es una discusión viejísima que se aplica no solamente a la poesía, sino a todas las ramas del arte. Se aplica a la pintura con mayor razón todavía, y a la música, y hablar, etc. Incluso las ramas del teatro. Y se han dicho muchísimas cosas al respecto, y particularmente cuando nos referimos a las conductas políticas de algunos poetas, de algunos artistas que o han estado vinculados con tiranías o con dictaduras, o no han sido suficientemente tolerantes, etcétera. Casi se diría cuando la belleza de la obra no está acompañada por lo que esa generación cree que debe ser el buen pensamiento político. Exactamente. En algunos casos, convengamos, en algunos casos la opinión política es un matiz. En otros casos está fuertemente ligada a la moral. No es lo mismo afiliarse al Partido Demócrata Progresista en el Partido San Martín que ser cómplice de una dictadura. No es lo mismo. Hoy se hablaba de este asunto en el programa de Tom Lupo, y justamente se hacía referencia a aquel de nuestros artistas en donde el contraste entre estos dos asuntos es mayor y donde se desatan las peores polémicas, porque casualmente es el mejor probablemente de nuestros artistas, y por otro lado un hombre de una gran miopía política, y como dice usted, un hombre que no ha alcanzado nunca a pensar, ni siquiera a entender el pensamiento de lo que varias generaciones de argentinos han tenido por bueno. Estaba pensando, Alejandro, que además hace un tiempito salió un ensayo del amigo Galasso sobre Borges, y Galasso lo que narra allí también es esta especie de mecanismo, casi se diría pueril, que le sucede a un escritor tan grande, un artista tan impresionante como Borges, donde el
el corpus de sus ideas políticas que lo acompañaron hasta el final de su vida, a partir de los 30 años, son solo una reacción ante aquellas ideas que marcaron su juventud, de la que sintió vergüenza estética y también, ideológica, ciertamente. O sea que esa fascinación por el anarquismo, por las clases populares, por el irigoyenismo, claro, incluido el tango también en eso, los arrabales y el malevaje, convirtióse después en esta mirada de chico de Eton, que se vestía como un chico de Eton, para colmo cómo no se iban a reír, ¿no? Ahora bien, yo me atrevería a señalar algunos matices también en esto. No solamente puede haber una oposición moral entre la conducta de un poeta y su obra, sino también un inconveniente para el consumidor de su obra. Ajá. Es decir, evidentemente la biografía, aunque no forma parte de la obra, echa luz sobre ella. Claro que podríamos, y de hecho desde el punto de vista del estructuralismo más físico, no vamos a ir a ver la biografía de un tipo para ver cómo armaba sus cosas. Pero la verdad es que la biografía está allí. Y cuando uno está leyendo, también está sabiendo quién escribió aquello. Y entonces esa biografía echa luz sobre la obra. Y en algunos casos sucede, oh milagro, que la biografía mejora la obra. Mejora la obra. Una conducta honrada mejora la obra de Evaristo Carriego. Ciertamente. La obra de Evaristo Carriego, cuya conducta privada conozco más o menos, mejora si ese poeta es un hombre honrado. Si uno sabe que ese hombre no es del todo honrado, su obra se desmerece, porque su obra tiene un contenido que se apoya fuertemente en una moral y en una moral popular. Y esa moral pierde fe, pierde credibilidad, diré la palabra horrible, sí, credibilidad, cuando los versos son escritos por un mal hombre. Pero objete y después seguimos. No, más que objetar, estaba pensando en ese mismo efecto, pero con un enriquecimiento que es incluso más brutal, si se quiere, más fuerte, que es el del carácter heroico. Pensaba en Miguel Hernández, un hombre que además de no haber tenido en absoluto la posibilidad de estudiar y poder procesar el castellano, los versos en español de una manera hiperclásica, tuvo además esta especie de entrega de su propia vida, recitando sus poemas en las trincheras de los perdedores republicanos de la guerra civil, y muere también como conviene al poeta en medio de ese conflicto. Hay, me dirá algún cínico, un efecto inverso. Así como podemos decir que Borges fue el mayor de nuestros artistas, pero también un hombre cuyas ideas políticas pueden considerarse denostables. Hay quienes tienen al revés los asuntos, y son artistas de una irreprochable conducta política, pero que escriben malos versos. Algunos se han salvado. Lo digo con enorme dolor, no nombraría a ninguno de ellos. No, pero sabemos quién hay algunos que son al revés de Borges. Son absolutamente admirables en su ética, en su vida, en su manera de ver las cosas, siempre admitiendo como bueno lo que está por verse si lo es. Pero no importa, no es nuestro deseo. Discutir si la dictadura era o no mala. Claro que era mala, pero no venga ninguna así, no la denostó lo suficiente. Sí, bueno, otro día la denostamos. Claro. Pero hay otros que han tenido un comportamiento irreprochable al respecto, sin embargo han escrito malos versos, y sin embargo he ahí el milagro de la conducta. Viven en el mismo barrio. Se han ennoblecido, pero se lo juro que se han ennoblecido milagrosamente, y que uno ya no puede considerarlos en su por ahí en su pobreza. Porque está detrás una conducta heroica en una de ellas. ¿Y cómo hacemos? ¿Y cómo hacemos a incurrir en la miseria
de reprochar la pobreza de un verso a un tipo que ha entregado su vida a una causa. Y ahí viene cuando el pensador honesto se desorienta. Me parece, estoy tratando de pensar, y porque estoy pensando en un fenómeno específico que es el ámbito, el paisaje de la Segunda Guerra Mundial, en la forma en que una obra excelsa, una obra de luminosidad plena, es imposible de ser afectada por una conducta de nuestro, del mismo modo que una conducta noble puede siempre producir un efecto beneficioso sobre una obra por mediocre que sea. Estoy pensando en tres tipos, que son Ezra Pound, Louis Ferdinand Céline y, más aún, Martin Heidegger, ¿no? Un filósofo de quien se suele decir, para compensar su cercanía con el régimen nazi, sus amores con Hannah Arendt, que era judía. También es alocado esto, ingresar en una dimensión que donde el amor salvaría... Del perdón a través del amor... La redención de una se parece bastante a esa defensa insuficiente de decir tengo un amigo judío. Este hombre tenía un amante judío. Sí, siempre es mejor un amante que un amigo en estos casos. Sí, en general, cualquier raza que sea. Pero también la otra cuestión es ver la forma en que los tiempos, digamos que, dicen los árabes que los jóvenes se parecen más a su época que a sus padres, y es cierto que las ideas también se tienen que juzgar en el momento en que están sucediendo las cosas. El gran Ezra Pound, un hombre no solo de una cultura inagotable, sino de una generosidad tan tremenda que, viendo que había un poeta incluso mejor que él, que era Eliot, lo dijo. Y dijo, claro, detesto no ser el mejor poeta del mundo porque es este tipo, que le dijo a Joyce... Lo dijo porque eran amigos. Siempre conviene hacer... No eran amigos, los separaba una cierta diferencia de cultura, de edad y de práctica. Eliot era insufrible, Alejandro era un banquero. Siempre hablaba bien escribía bien. Era el único. Era el único, hasta que se le ocurre al ejército norteamericano, siempre tan sensible a la cultura, meterlo desnudo en una jaula después del desembarco de Normandía. Y ahí, desde Mayakovsky, en la Unión Soviética, hasta Cummings, dicen, bueno, no se puede pensar que este hombre que hablaba por la radio a favor de Mussolini, sea alguien digno de estar en una jaula, porque es además el autor de una obra que ningún otro ser humano va a escribir nunca. Y creo que ahí hay una redención posible. Porque no fue tanta la influencia de su alineamiento político como la de su obra. Pero volvemos solo para irnos nada más. A lo general, a lo general, ¿no? No es una nota ni sobre Pound ni sobre Borges, pero nada menos artistas de esos tamaños nos ponen ante esa perplejidad. Yo no sé qué hacer ante eso. Yo no sé qué hacer. Quizás, Alejandro, yo creo que, estos tiempos, incluso, vayamos a una dimensión más pequeña que la de la gran historia que podemos ver a esta altura a la luz de los años, ¿no? Vayamos a un tiempo político como el actual, que parece haber generado alguna división de aguas. Se ha revelado también que algunas plumas, por ejemplo, que fueron laudadas en su momento por su adhesión política, estaban sostenidas solamente en esa adhesión política, y al cambiar sus autores de bando, en el sentido que decíamos antes, pierden ese sustento que tenía su obra. Sí, eso ya es más... Pero hay algo es un hueso más duro de roer. Sí, que diría que no es el tema que estamos investigando. Una cosa es la miopía política de Borges, y otra si fulano le parecía bueno cuando era menemista y resulta que ahora no. Está bien. Ahora está bien. Digo que, de todos modos, yo creo que si uno pudiera decir esto, pero ¿cómo se le dice a alguien, cómo se dice de alguien, fulano de tal, tenía una obra mediocre pero era un hombre incomparable? Porque uno lo sabe en el fondo, es lo que decía usted antes, se enriquece la obra, pero eso no hace que usted, que ya la leyó... No, claro. Bueno, Oscar Wilde tenía ese asunto en su cabeza, cuando decía que la verdadera obra de un hombre era él mismo. Era el mismo. Y que no importaba mucho tener buenos libros, importaba mucho ser uno, un gran hombre, una persona admirable, que los libros no eran más cosas que iban y venían, adminículos de los que se dotaba un tipo. Pero la verdadera obra, decía él, era uno mismo. Claro, usted podrá encontrar en esto una especie de sofismo, de que voy un vaivén de lo que es cierto pero no lo es, etcétera, etcétera. Pero es tentador. ¿Qué quiere uno? ¿Tener una gran novela?
o una gran vida? Uno quiere ambas, diría cualquiera. ¿Qué quiere Ahora, ambas? Pero ¿cómo si se hace? tuviera que quedarme con una, yo ya elegí. Claro. Fíjese, un tipo también Digo cercano. yo que no voy a tener ninguna de las dos. ¿Cómo saberlo? Hasta que lo agarre un crítico. George Gordon Byron, Lord Byron, que ya habiendo obtenido todo lo que podía haber obtenido, de las mieles de la juventud por un lado, y las mieles de la gloria, había publicado ya el peregrinaje del joven, no, un hombre famoso. Ese era un héroe nacional en vida. Sí, exactamente, y aún así, digo, creo que supo en algún momento que él tenía que irse a Missolonghi a luchar por Grecia. Eso también, hay un deber, hay una especie de marca del destino que hay que obedecer. Está muy bien, tiene razón en eso, ¿eh? Tiene razón. Yo le voy a contar, para terminar, una pequeña historia de Adolfo Pedernera, que contamos siempre como un paradigma en este programa. ¿Y qué es esta? Adolfo Pedernera, un gran futbolista, de los mejores que ha habido, pero además un gran deportista, un hombre admirable, un hombre de una perfección física y también moral. Un hombre de honor, claro. Un hombre de honor, y que él sabía que era un hombre de honor, y sabía que era un hombre valioso, y sabía cuáles eran las obligaciones que ser un hombre de esa naturaleza le ponía en la vida. Entonces dijo esto: en la playa de Mar del Plata se le acerca Osvaldo Ardizone y le pregunta, ¿no va a nadar Adolfo? Y Adolfo le contestó, no, porque si me metiera en el agua tendría que nadar hasta el África. Soy Pedernera. Qué grande, qué grande. Tenía la conciencia de quién era y de cuáles eran las obligaciones que ese ser le traía. Así que el gran poeta debe saber que si tiene ese don, debe arrastrarlo por la vida, nadando además hasta el África cuando se meta en el agua. ¿Sabe que hace algunos años yo trabajaba en Radio Provincia y le estaba haciendo un reportaje a Rafael Martínez Raimonda? Le pregunto por su amistad con Paco Manrique, un militar que fue el encargado de llevar al general Valle hasta el presidio de la Heras donde fue fusilado. Y me contó Martínez Raimonda que Manrique en su lecho de muerte le contó lo siguiente: fue a buscarlo al general Valle a su casa, estaba vestido de uniforme de gala para ser llevado preso y sabía que su destino era el paredón de fusilamiento. Manrique, que por algún motivo tenía pruritos césticos en ese momento, paró 4 veces en el camino yendo por la avenida de las Heras, en una farmacia, en un kiosco, dejando la llave del auto puesta y el auto en marcha. Y a la tercera vez, a la cuarta vez que volvió, el general Valle le dijo: pero Paco, déjese de joder, ¿usted no sabe que soy un caballero? Vamos derecho. Y digo, también en esta tragedia del destino, esta conciencia, digo, hay una condición del honor que vale toda mi vida. Y algunas veces, ante alguna situación de alguien que arrastra un don, y digo, lo arrastra porque por ahí no tiene la posibilidad, no tiene la capacidad de llevarlo con altura, y entonces se le dice, bueno, caramba, qué terrible debe ser para él llevar un don. Bueno, eso es llevar un don. Si vos querés ser lo que decís ser, entonces tenés que llevar esa valija de 40 kilos que llevaba Pedernera a todas partes, nada más que porque él era Pedernera. Y sin que se note el esfuerzo. ¿Sí? Porque entonces cualquier poeta tiene además, lo decidimos arbitrariamente esta noche aquí, no solo debe saber escribir versos, debe saber nadar hasta el África. Pero muchachos, tranquilos, porque tenemos otro mensaje para ustedes, jóvenes amigos, y es que hay una época de la vida en que uno se puede permitir cierta oscilación, cierto balanceo, cierta forma de pendular, diciendo, hoy un juramento, mañana una traición, pero eso ya saben, solo se les permite a los amores de estudiantes. Sí, estas son las otras historias, son historias de otras rimas, que tienen que ver con la canción que vamos a escuchar, ahora dedicada a todos los poetas y a Adolfo Pedernera. Sí, señor. Vamos a hablar esta noche de Cecco Angiolieri, que fue un poeta que nació en Siena en el año 1265, justo en el mismo año en que nacía en Florencia Dante Alighieri. El padre de Cecco era un hombre que se había enriquecido en el comercio de las lanas. Cecco Angiolieri odiaba a su padre, vamos a decirlo inmediatamente. A los 15 años reclamó su parte del patrimonio
y el viejo no le dio ni un guita. La negativa irritó al muchacho, que inmediatamente abandonó la casa familiar. Desde aquel instante no paró de quejarse al cielo y a cuantos se resignaban a oírlo. Se convirtió en un mendigo y decía que su estado se debía a la crueldad paterna. Durante algún tiempo anduvo por las calles de Siena. Según los cronistas, vivía de forma desordenada y disoluta. Es decir, no solo andaba jeteando, sino que lo poco que le daban se lo gastaría en pavadas. Lo llevaron preso en 3 oportunidades por disturbios en la calle, y luego escapó de la justicia por acuchillar a un hombre en una taberna. Estaba huyendo por el Camino Real y llegó hasta Florencia y se escondió allí. Se escondió en el tugurio de un zapatero llamado Domenico Turini. ¿De qué El viene la zapatero charla esta noche? era un hombre Hablaremos sencillo de Alfred y Jarry. tenía una hija Muchos de ustedes lo van a recordar llamada ahora, especialmente cuando haga Bequina, referencia a su... que era muy No lo ubico por el nombre. Es el del teatro Chico del absurdo, Anzolieri el creador de Ubu se Rey enamoró. y Ubu encadenado. Además, Bueno, todas las comencemos noches, diciendo que el 10 de el diciembre de zapatero 1896 Turini fue una noche excepcional tenía por el Teatro con de París, Chico porque tuvo lugar el conversaciones estreno acerca más de polémico, si mientras borramos mientras Ani los de hombres Víctor Hugo. conversaban, la bueno, hermosa en la representación del Bequina 1896 jarros sobre una gran se armó también un olla, lío bárbaro, y porque cada marcó el tanto punto de arranque giraba del para teatro del hacerle absurdo. burla a Esta corriente que Anzolieri. acentúa Parece que Checo las tenía la boca ambigüedades, torcida, las paradojas, y ella lo los imitaba. contrasentidos del lenguaje Así que, verbal, en fin. Hacen unos cuantos Era mala, chistes, ¿no? me parece. Claro, Sí. sí. Para poner de relieve Pero, sin el embargo, carácter fíjese trágico usted, de una las existencia sin bromas sentido. para Checo Me parece que es mucho no decir, significaban sino pero voy a cruzar acercamientos. polémica. Él Hay cosas pensaba muy que la divertidas chica del le hacía absurdo sin bromas necesidad para de acercarse que a él, vengan lo a que poner pienso yo siempre. de manifiesto Yo el tomo sinsentido de la cualquier cosa, existencia. cualquier indicio. dato, La cualquier existencia puede indicio, tener mucho o poco por un sentido, acercamiento ninguno. amoroso. Por ejemplo, con si o nos sin escupen en la teatro de cara. Sí, también, digo, esta Cosas muchacha hay de está tan guionesco que enamorada son de muy mí divertidas. que Sin embargo, no me muestran en agrede absoluto el para- carácter trágico de para tratar de una amenguar existencia un sin poco el gran sentimiento Demuestran, que eso sí, prácticamente le impide que es posible respirar. jugar a la paradoja con el lenguaje. Eso es lo que demuestra. Por aquel tiempo La obra que se comenzó a estrenaba difundirse en Florencia 1930 el rumor era Ubu Rey de de la Alfred pasión Jarry. ¿Quién extremada era? que Tenía- sentía Dante Había Alighieri nacido por el 11 de Beatrice, septiembre de la 1873 hija en Laval, que era una de los ciudad Portinari, a orillas ¿no? de no sé Chica qué que no río, lo quiso. en mitad del camino Dante entre París y la costa Cobraba atlántica, es decir, entre renombre París por sus y Mar del cantos a Beatrice. No es tan bueno esto, ¿no? Que uno Mellón sea se famoso llamaba la ciudad, solo que era porque una está ciudad muy enamorado de una conocida por tipa la cordialidad de los que no habitantes corresponde. y Después por la fama el del alto Dante, nivel de alcoholismo, estigmatizado, siendo la fama la del primera Dante circunstancia hija de creció la en otro segunda. sentido, mucho más positivo. Bueno, aún los La que eran madre de poco Alfred letrados se sabían ocupó de la educación memoria del chico. estos Lo anotó poemas que en Dante el Liceo de Rennes. lo había anotó. escrito En a aquel Beatrice. entonces, el tipo ya era un chico Checo los precoz y escuchó salvaje y dijo que al atemorizaba a zapatero todo que el eran malos mundo. Era versos. petizo, Le pero dijo- apuesto. Le dijo, y como nunca le habían cortado Son el malos pelo, versos. lo llevaba hasta pero la cintura. Bequina le dijo No, a no Checo, era tan difícil porque "Te acuérdense que he burlas dicho de que era ese petizo. Dante, pero seguramente tú no sabrías escribir Jarry en la escuela en con un mi maestro honor de física ni un solo estaba verso semejante". destinado a producir historia literaria. El profesor se llamaba Hebert y era tan gordo Checo que parece que lo Anzolieri tenían que ayudar a meterse supo en el que aula. tenía que escribir algo Era bueno, el típico maestro porque si que no, los estudiantes iba a reconocen quedar como con esa víctima. chica peor todavía de lo que ya Entonces estaba quedando. le tiraban cosas en el pizarrón. Compuso un en fin. soneto Además el en profesor, honor que era de especialmente Bequina, torpe, que no sabía leer. no era capaz de levantar una tiza sin que esto se convirtiera en un Entonces drama. él se los Entonces recitaba el nombre de y la chica Hebert se se hizo reía legendario. a carcajadas. Empezaron Bueno, a inspirarse en Anzolieri él para escribir compuso no narraciones uno, extravagantes. sino Toda la clase parece que 150 escribía sonetos acerca de las aventuras de un dedicados a personaje Bequina. llamado Y PDB, la muchacha que no era otra no que le el, dio otro que el bola. profesor Hebert. A pesar de sus Lo loas, describían con 3 dientes,
uno La chica metálico, se casó otro de madera con un y otro de vecino piedra, acaudalado. En realidad fue el con una zapatero, sola ¿no? oreja Don desplegable Doménico y un la cuerpo casó tan a grueso la que siempre vecina caía con al un suelo y que no vecino podía levantarse acaudalado, por un sí tal mismo. Barberino, Jean-Louis, que con vendía 13 o aceite 14 de años, oliva, lideraba la y otros sobre el profesor Ebert. Las bodas Al poco tiempo, se todo lo que hicieron a leían comienzo de 1295. o representaban ya y estaba dicen que referido al Checo profesor Ebert. imitó Aprovechaban la las pena obras de los autores griegos del Dante. o también de los modernos para hacer Resolvió parodias y estar escribir tan triste nuevos como se capítulos de suponía las que aventuras estaba de el Dante. PDB. Pero no se rindió. Todo este Después movimiento del resultó ser casamiento, finalmente un esbozo aprovechó una del que iba a ausencia ser de Ubu Rey, Barberino, el vendedor de esta aceite, pieza que iba a sacudir a París. y golpeó la puerta. Después de terminar el bachillerato, la Alfredito muchacha salió hacia París para ingresar y en la le escuela, declaró su amor sin soneto. escuela a la que acaban de Otra incorporarse vez, pero también Pero la Paul puerta, Valéry ¿quién es? Soy yo, y escúchame André una Gide. cosa, te amo. No se había salvado del según las servicio crónicas, militar, la muchacha lo besó mejor en dicho, la se había boca. salvado ¿Y porque entonces qué le pasaba? Y después le dijo Hizo que lo no volviera a siguiente. presentarse jamás. No, Estuvo señor. bien. por favor. adquirió una igual dosis de estuvo Estuvo bien, veneno estuvo bien. Ya no sabía y cómo Le fue beso en la lo- boca, pero rajada. antes de la Sí, sí. realización. Checo Angiolieri compuso Entonces fue al hospital y versos cuando inflamados, lo revisaron, pero inflamados estaba- por el odio. Volvió a su Y no casa, lo admitieron en su el casa, ejército. digo, de Siena, y así lo mandaron a una Claro. escuela, todavía no la había casa cumplido paterna. los 20 años y ya y estaba reclamó el destruido. dinero que había pedido. Es que se ya en mandaba su casi una botella de adolescencia. whisky por día. Pensó que No sé para qué con tomó esa veneno. guita, a lo mejor podía conseguir Andaba por ahí amor vestido de como un la equipa. antiguo caballero, con capa y Pero el zapatos de viejo punta. Angiolieri no le dio Estábamos nada. casi en 1900, ¿no? Le negó hasta un vaso También de vino llevaba unos y revólveres lo de hizo juguete echar en a unas patadas cartucheras. sin escuchar razones. Vivía en una Entonces, oscura el guardilla, poeta que era un regresó a pobre. Florencia, Tenía andrajoso y dinero, polvoriento. comía lo que pescaba en el Agrega acá Sena. el cronista. No sé Era cuál. verdaderamente un Aprovechó, pescador tenía muy bronca, aprovechó experto. ahora. Se Y le ocurrió mientras entonces tanto una escribía, última jugada. mientras tanto no cree. Se instaló en la Escribía, puerta escribía, con la caña de la misma mano. de los Escribía Barberini, Ubu Rey, y el Barberini, personaje apellido del principal vendedor era de aceite Ubu, que se había que casado intentaba con de un modo Medina, ¿no? criminal y amenazó conseguir el trono de suicidarse allí Polonia. mismo. Y Ubu lo saqueaba sacaron el a país, Pero pero vaya a suicidarse. derrotado por los ejércitos del zar de Rusia, Checo se huía a sentía Francia, mísero, donde y el prometía dolor cometer lo nuevas ahogaba y entre empezó la a escribir población. otra vez. Ubu era el Leyó arquetipo la del poesía del cinismo, Dante y la la grosería, comparó la ineptitud hecha pacientemente con sus autoridad. sonetos. En fin, dicen que había tomado ideas Jean-Louis Para él, de distintas los obras teatrales, versos pero bueno, todo el mundo de toma Dante a ideas Beatrice de distintas obras, eran abstractos salvo que e decida incoloros. inaugurar Y los un suyos, mundo en nuevo, cambio, con nuevos estaban lenguajes, llenos de nuevos enjundia y de códigos, color. nuevas personas, etc. Checo Angiolieri En la primavera de envió unos 1896 versos injuriosos publicó a Dante. seis te pensás, fragmentos qué de sé Ubu yo? Rey y gustó. Se había ensañado con Más tarde, Alighieri Charlie fue nombrado por no secretario haber de podido la compañía de conseguir el amor teatro de de Quina. L'Oeuvre y Bueno, nadie sus prestó esperanzas atención a sus poesías de ni a sus poner en cartas escena y la acabó obra por crecieron. darse cuenta de su Imagínense, impotencia. dijo, esta es la mía, ¿no? Finalmente, refiriéndose a la posibilidad de cansado crear una alimentar su obra, rencor quizá en alguna la otra cosa. inacción, Bueno, hizo entonces lo se siguiente. puso una Para no chocar caperuza con los vieja directivos, preparó primero y una obra de se fue a luchar contra puso los en güelfos escena, negros y así con la para confianza de la canalizar su compañía odio. ganó la Los güelfos posibilidad negros de se asociaban estrenar en el Ubu Rey partido en que diciembre. apoyaba al Papa Bonifacio Así que VIII no fue directamente revolucionario, en sino la que para no anexión de espantar Florencia a los a los burgueses, estados pontificios. estrenó primero Esa una obra lucha de no solo repertorio. tenía motivos políticos. Cuando llegó el momento de estrenar Ubu Dante Rey, Alighieri tuvo era mucho partidario de los otros, el de los teatro güelfos nuevo, blancos. parece que el que decorado querían lo había la diseñado independencia de Florencia. Toulouse-Lautrec, Entonces este pero tipo, no el estoy checo agarró y se hizo... Me hago de los... había Sí, sí, yo me aconsejado hago a del los pro. actores Sí. Dice, interpretar porque sus sí, papeles siete peronistas, de yo me una hago forma del normal, no Bueno, afectar terminada a la usted, violencia, viajó a lo Siena, cual le habrá costado Checo, muchísimo, con ¿no? un grupo de hombres. sabiendo cómo son los El actores. viejo Angiolieri ya se había El muerto. texto Entonces, rompió los cofres donde su debía su ser padre hecho de forma guardaba la convencional, guita, que yo creo que es la y a forma adecuada partir para de entonces, representar a el todos se teatro del presentó absurdo. como Si uno está, Checo por ejemplo, Angiolieri, de noble linaje, solicitando en señor una ventanilla de un pasaje por Archiroso mar y para de ir desde París a Montejoy, Marsella, más rico que Dante y toda mejor clase de poeta. gestos para que el público bueno. entienda que esto no es posible, que no hay mar extraordinario, que conduzca desde París Murió a Marsella, en sino que debe hacerlo del 1312, modo más normal, ¿no? a los 47 años de edad. Llegó el día del estreno, Con va a algunas empezar la vecinas obra, qué sé de yo, Siena, aparece el había primer tenido actor, Genial, 5 hijos. y se dirige
dirige al público para decir la primera palabra de la obra. Y cuando la dijo, todos saltaron de sus butacas
lo acompañó Obra merde. hasta el Cosa que ahora se final de puede su- decir en todas partes. Escucharemos pero a continuación. En aquel entonces no tanto. Me enamoré una Hasta vez. una hora después no se pudo Una reanudar la obra. ranchera. Se suspendió. Qué escandaloso. Cuenta una tristeza amorosa. Y que fue compuesta Este, evidentemente El público se recordando dividió el en dos amor de grupos. Checo Angiolieri Los que pateaban y por chiflaban y los que aquella aplaudían. Bequina. Estaba Mallarmé, el líder de los poetas simbolistas. Sí, no sabemos si es estaba allí directamente muerto por de risa, ese- ¿no? Y ¿Cómo los no? actores se Ah, quedaron sí, tranquilamente en pero el podría- escenario. Para mí sí, señor. Podría Después la ser. obra continuó, Podría llegó a su ser, fin claro. y Jean El Rhys se amante hizo obsesionado instantáneamente famoso. termina mal en general. Para unos por la su mente locura, obsesionada es para lo peor otros que por puede su haber en genio. el Es lo mundo, peor. señor. La crítica de Le Journal fue la siguiente. No. No se puede Yo decir le tengo el existe journal el amante aquí. obsesionado. Pero justo. En Porque tal siempre caso, leemos lo los que dice diarios. Barton es el amante Impresionante. contrariado. Claro. A El amante pesar de una acción rechazado. imbécil y de Ahí, una estructura para mí sería- mediocre, el Código Penal ha tendría nacido un que nuevo género, prever el creado por una encarcelamiento extravagante y preventivo, brutal por lo menos, imaginación, más de niño Sí, que de total, hombre. se lo de dan a los cualquiera. enamorados contrariados. Total, se lo dan a cualquiera, Sí, como decís señor. vos. Todos Y tenemos usted derecho. lo Tenía vamos a 23 llevar en años, cara, te Henry, van a todo buscar a tu casa. Siguió y te escribiendo, señalan con se el reía dedo del y te sexo, se posan, burlaba qué sé yo, despiadadamente ¿por qué? de la Por religión. enamorado En contrariado. sus teorías acerca del teatro, 150 Jean sonetos. reivindicaba la Te dijeron que no máscara. 150 veces. Insistía Basta. en la utilización de la basta. máscara No, como realmente, dispositivo apropiado Bueno, para mostrar ¿qué vamos a actitudes escuchar? eternas Me del enamoré una carácter vez, humano. dale. Los Huancahuá cantan. Jerry consideraba, por otra parte, que las máscaras proporcionaban una falsedad para sobrevivir. Después, ya en 1900, Jerry escribió Ubú encadenado. Y allí aparecen unos personajes que son los hombres libres, que están comprometidos a estrictas prácticas de desobediencia. Son como unos soldados que pertenecen a un disciplinado ejército anarquista, en el que cada orden es desobedecida escrupulosamente. La desobediencia es muy difícil. Sí. Es más difícil que la obediencia escrupulosa. Bueno, los hombres libres de Ubú encadenado se sublevan a fin de conseguir privilegios y la cómoda seguridad de la vida en prisión. Se sublevan para que los aprisionen, los contengan con prohibiciones. No está mal, no está mal. Jean-Rhys después se dedicó a una ciencia que él mismo había inventado, que era la patafísica. Habrán ustedes oído hablar de ella, que es la ciencia de lo particular. Es decir, la patafísica trata las leyes que rigen la excepción. Bien, vivió siempre Jean-Rhys en una situación de increíble miseria. Borracho todo el día, con la salud arruinada por la tuberculosis y el hambre. Varios amigos tuvieron que sacarlo del tugurio donde vivía en medio de la roña. Lo llevaron al Hospital de la Caridad en París, un hospital de mendigos. Y allí murió el 1 de noviembre de 1907, tenía 29 años el pobre Jean-Rhys. Pero 20 años después apareció Claro. y fundó el Teatro Alfred Jarry en París. Y allí surgieron los escritos y obras en las que más tarde se basarían Ionesco y el propio Beckett, ¿no? Pero esa ya es otra historia. Cuando André Breton creó el Manifiesto Surrealista, pues tanto él como quienes acompañaron al movimiento se apropiaron del mito que Alfred Jarry había creado en los círculos de París y escribió Breton. Tengo acá lo que escribió Breton. Nota al sodero. Nosotros mantenemos que desde Jarry, como desde Wilde, la diferencia durante mucho tiempo considerada inevitable entre arte y vida ha sido liquidada como principio. Esto decía el amigo Breton en una época que uno no puede menos que mirar con cierta envidia, ¿no? Estaba leyendo en estos días algunos manifiestos surrealistas, ultraístas, qué sé yo. No escribía mucho para Ultra en el año 1921. En aquellos momentos del siglo el arte era una preocupación muy grande. Había infinidad de escuelas que salían generalmente a destruir todo lo anterior. Eran escuelas equivocadas, pero necesarias. Cuando uno observa estas cosas, siente un poco de envidia por aquellas épocas. Por lo siguiente, en aquellas polémicas entre academicistas y escuelas iconoclastas, qué sé yo, una relación como de guerra, pero en definitiva ambos bandos estaban preocupados por el fenómeno artístico
Y quedaban afuera de este asunto los mercachifles y los estúpidos. Estaban fuera de eso. Al que le interesaba el arte se acercaba al arte. Si uno tenía propensión a los escalafones, si tenía espíritu burgués, bueno, se hacía por ahí ortodoxo, y si uno era más aventurero, por ahí sentía ganas de derrumbar todo y internarse en los potreros o en los yuyales de la heterodoxia. En fin. Pero en todo este mejunje, incluso en estos odios, muchas veces reales y otras veces fingidos, no intervenían ni los mercaderes ni los estúpidos, estaban fuera de esto. Y los medios de comunicación, que naturalmente han hecho tanto bien en tantos sentidos al hombre, especialmente al hombre deseoso de informarse, ¿no? Y de tomar conexión con ciertas nociones, también han venido a perturbar, ¿no?, un fenómeno nuevo en el arte, que es la industria. No nos vamos a extender sobre esto, ¿no? Pero aquella época era más sencilla. Bueno, está bien. ¿De qué estábamos hablando? Bueno, no me acuerdo. Estábamos hablando de Jarry y de la envidia que sentíamos de esas épocas en que incluso los artistas tenían hasta una inocencia que les permitía creer que una actitud artística, al destruir las viejas, iba a formar un nuevo mundo. El posmodernismo nos ha enseñado, por un lado, algo que es interesante, que es la convivencia de distintas escuelas, la existencia de muchos modos de ver el arte, y la posibilidad de que todas estas escuelas coexistan. Pero nos puso en las puertas de una indiferencia estética, y a menudo de un relativismo moral también, ¿no? Eso no importa. Pobre Jarry, ¿no? Las obras, léanlas, son muy divertidas. Ahora, qué impresionante, porque si él murió a los 29 años, qué precocidad, ¿no? Sí. Yo estaba pensando en mi vida años. Sí. Y ahora prefiero pensar en la de él a los 29 años. Claro, ¿no? Imagínense, ahora que está de moda ser Peter Pan y no crecer nunca, y hay gente que tiene 35 años y dice, bueno, voy a empezar la secundaria. Ya está bien, vieja, me he visto solo, dice. Bueno, ya que hablamos de teatro del absurdo, hagamos que Gabriel Rolón, que es psicoanalista, haga la dedicatoria. Bueno, Alejandro, déjeme dedicar a algún autor que a mí me gusta, griego también, digo, ya que estos hombres se inspiraban en eso, a Aristófanes, y ya que de reyes teatralizados se trataba lo que hacía Jarry también, al otro rey, el que anduvo por Colonna, a Edipo. Ajá. Y siendo que hablamos de mendigos en París, del Hospital de los Mendigos en París, y que lo hemos nombrado a Víctor Hugo, déjeme dedicar esto a Jean Valjean y sus miserables. Muy bien, señores, escucharemos el vals llamado Absurdo, naturalmente escrito en conmemoración del estreno de Hugo Rey. Lo canta nuestro querido amigo Horacio Molina.